propósito de nuestra sección Echando Lápiz el día de hoy, pues vamos a pasar al tablero lo que está pasando con el transporte urbano en Bogotá. Pasan los meses, las semanas y la gente espera que mejore el sistema. Hablamos con usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad en torno a estas quejas permanentes y esto fue lo que opinaron. La lluvia y la hora pico no le ayudan a la movilidad en Bogotá y mucho menos al servicio de los SITP. Así describen este sistema los usuarios. No, eso es muy malo, eso sí es una porquería. Muy malo. Llevo 2 horas, prácticamente todos los días son 2 horas esperando acá y nada que pasa. Un mal servicio porque no brinda lo que es. Estamos esperando el sí y muchas veces no paran. Llevo acá ya 1 hora y cuarto más o menos esperando uno que me lleve para Usme y no ha pasado. ¿Siempre es así o es por la lluvia? Siempre, pues normalmente uno del otro se demora 45, 1 hora. Me parece malo. Aseguran que no se sienten seguros en este servicio. Uy, no, a veces no. A veces no porque siempre hay muchas personas ladrones. Está crítico realmente, porque pues muchas personas paran el servicio de transporte, se suben abusivamente sin pagar el pasaje y algunos se suben pues a robar. Pues uno no está seguro aquí en Bogotá en ningún lado, la verdad. El sí no se escapa del vandalismo. Ya hoy en día no se siente uno seguro en ningún lado. Por el momento sí, pero a mi esposa y le ha pasado que la han tratado de robar, sí. Los problemas en el SITP son evidentes y para muchos usuarios lo que no se ven son las soluciones. Mónica Basto, Noticias Caracol. Pero, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Qué ha pasado con las medidas y los anuncios que se han hecho en esta alcaldía? También hablamos con expertos. En medio de este desorden, oír esto suena a un disparate. Sí, se ha descongestionado mucho el acceso al sistema. Lo más común es que se haga fila para entrar y despotricar del sistema. Nos vamos de mal en peor. Falta mucha seguridad de la policía. Esto colapsó. Cada día es peor. Sigue igual. Mientras la gente camina masivamente en hora pico hacia los buses, en contravía parecieran ir todas las medidas que anuncian las autoridades para solucionar la crisis del transporte público en Bogotá, pero ¿qué es lo que está pasando? Pasa que Transmilenio, como el cangrejo, ha ido es para atrás mientras la ciudad ha crecido, crecido y crecido. Tenemos muchos más viajes de los que teníamos antes sin que se hayan sacado adelante los proyectos que se habían planteado. Desde el POT del año 2000 existe el metro. La alcaldía ha tomado medidas, incluso impopulares. También se han anunciado cambios de frecuencias, de rutas, más buses, cámaras y estrategias de choque contra la delincuencia. Llevamos 265 personas capturadas. Pero los usuarios creen que han sido más los anuncios que los resultados. Que hemos prometido ante la ciudadanía de que iba a mejorar el servicio. Servicio que Peñalosa no ha logrado mejorar en 14 meses de gobierno y por eso con razón la gente le reclama. Pero también es cierto que él heredó montones y kilómetros de problemas. De ahí que él recurra a mirar el retrovisor y le eche la culpa a sus antecesores y ni qué hablar del SITP. Viejo, o sea, a veces se enmarañan en la mitad del camino. Puede llegar uno a esperar media hora, 40 minutos por una ruta. A las 11 de la noche es un peligro bajarse en Patio Bonito, que es por donde yo vivo. El hueco es gigante. El sistema pierde 700.000 millones de pesos al año. Hubo un mal diseño desde el comienzo, contratos onerosos, buses viejos y algunos hoy ruedan provisionalmente. No hay cobertura total y la tarifa no da para cubrir semejante improvisación. Nos quedamos en el discurso, en la discusión de los proyectos, pero no en su gestión y en su puesta en marcha. Por ejemplo, el metro, su trazado estaba definido en el plan de ordenamiento territorial y nos gastamos 4 años redefiniendo un trazado que ya existía. Y existía en el documento COMPES 3093 del año 2000, donde se concebía a Transmilenio en 7 fases y también estaba concebido el famoso metro para Bogotá con el mismo diseño por el que hoy por hoy se han pagado miles y miles de millones de pesos desde Kennedy hasta Usaquén. Todo porque, según lo decía nuestro experto, los alcaldes no le han dado continuidad a las políticas públicas y además por las mezquindades políticas. Juan Diego Alvira,
Noticias Caracol. Pues para echar lápiz frente a todo esto que está pasando con el transporte urbano de Bogotá, hemos invitado esta mañana en Noticias Caracol, para que pase al tablero, a la señora gerente de Transmilenio, la doctora Alexandra Rojas. Señora gerente, buenos días, bienvenida a Noticias Caracol. Por favor, explíquenos qué es lo que está pasando con Transmilenio, cuántos pasajeros mueve aproximadamente en un día y por qué no da abasto. Gracias, Juan Diego. Pues para entender, son muchos los temas y yo creo que vamos a tratar de cubrir lo que más podamos hoy. Esto que estamos mirando acá es el número de validaciones que se hacen en el sistema, las validaciones, cuántos viajes. Esto es mover un Barranquilla cada día, por ejemplo, un Barranquilla en la mañana y un Barranquilla en la tarde. Y esto es mover un Bucaramanga. Esto nos da una idea a nosotros del tamaño que tiene la operación de Transmilenio en Bogotá. Entonces esto es como lo primero. Sí. Y vamos a mirar otro tema, digamos, en términos de qué significa un sistema masivo, un sistema como el que nosotros tenemos. Este sistema Transmilenio está moviendo 2,5 millones de personas en 2.000 buses a una velocidad de 26 kilómetros. Sí. Este sistema está moviendo en 6.000 buses, 1.700.000 personas a una velocidad de 13 kilómetros por hora. Esto es un transporte masivo. Esto no es un transporte masivo y no tiene vocación de transporte masivo. Claro, pero en últimas, doctora Rojas, al ciudadano, al usuario, pues le interesa es que llegar rápido y moverse para llegar. ¿Por qué no ocurre eso? Llegar rápido es esto. No es ir por los carriles mixtos en mitad del trancón. Entonces, lo que ustedes mencionaron del COMPES, este sistema debería tener hoy en día 388 kilómetros. ¿388 kilómetros? Sí, señor. Es decir, eso es lo que se proyectó, 388 kilómetros. En el año 2016. 114. 114 kilómetros. Claro. ¿Y por qué solo 114? Porque lamentablemente las anteriores administraciones decidieron no seguir con el proyecto y en cambio implementar muy pronto un transporte zonal que debería haberse implementado una vez uno construya todas las troncales que requiere la ciudad. Claro. Hablando de eso, si eran 388 kilómetros, se han construido solo 114 en este momento. Igual ustedes prometieron cuando llegaron a la alcaldía que iban a mejorar esto. ¿Por qué no ha pasado? Porque hay que estructurar los proyectos. Lamentablemente las administraciones anteriores no solo no los construyeron, sino que ni los pensaron ni los estructuraron. Nosotros estamos haciendo ya con nuestros compañeros del IDU el diseño de la carrera séptima de la avenida 68 de la ciudad de Cali, de la avenida Boyacá, de extensiones como la Yomasa Molinos de la Caracas, una cantidad de proyectos que los bogotanos necesitaban hacía muchos años. Pero eso suena a mucho anuncio. Mucho anuncio y poco resultado. Los diseños hay que hacerlos, los proyectos hay que diseñarlos. Nos cobraron 200 pesos a comienzos del año anterior para tratar de ayudar un poco a tapar ese hueco y financiar el sistema, ¿o no? Ahí estamos hablando de un tema distinto y es, los bogotanos le ponen a la operación fundamentalmente del SITP 700.000 millones de pesos al año. Entonces, ahí nosotros tenemos dos cosas y es la tarifa que viene del usuario, llamémoslo, esta tarifa que viene del usuario, que hoy en día, por ejemplo, en el troncal es 2.000 y en el zonal es 1.700. Sí. Pero está la tarifa técnica, que es lo que se reconoce. Y en el caso de este transporte, nosotros tenemos que la tarifa técnica que se le reconoce a los operadores es más alta. A los operadores se les reconoce lo que vale el servicio. O sea, la alcaldía, la administración tiene que sacar adicionalmente a la tarifa 1.000 pesos por pasajero. Los bogotanos. Los bogotanos, bueno. Los bogotanos, sí, porque en últimas, claro, es plata pública. Entonces, estos 700.000 millones de pesos son esos recursos que se destinan a cubrir esta diferencia. Pero eso estaba estudiado, analizado. El hueco no estaba proyectado en los estudios que nosotros conocemos para ser tan grande. Ahora, ¿por qué? Porque las decisiones que se tomaron de tarifa fue congelar la tarifa así la inflación subiera. Entonces eso tuvo un impacto en que el hueco fue más grande y se pagó con la misma plata de los bogotanos. Pero ¿y los operadores? ¿Por qué no se les aprieta un poco el cinturón a los operadores? Porque hay un tema que siempre se ha dicho y ustedes inclusive lo advirtieron, el tema de los contratos. ¿Por qué eso no se ha renegociado?
La renegociación de contratos, lo que uno necesita es hablar con el concesionario. En cualquier concesión, el concesionario tiene que hacer unos planteamientos soportados y en este momento en esa conversación estamos con los operadores. Se van a renegociar los contratos con los del SITP, claro. Nosotros tenemos que, a partir de los planteamientos que ellos nos hagan, hacer una revisión de los contratos y en eso estamos. No tengo un solo planteamiento con soportes presentado al día de hoy y ese es el elemento fundamental para empezar. Los operadores se han demorado porque no es fácil, es que estos no son temas obvios, no son temas y ellos deben presentar los planteamientos soportados para que nosotros arranquemos a discutir con ellos y a negociar. Es que a veces pareciera que las expectativas que se le vende a la ciudad son mayores, pero simplemente para llegar a la alcaldía, para llegar a posesionarse, pero a la hora del té era más complicado el asunto y por eso viene la demora. Faltó ser un poco más de sinceros con los ciudadanos. No, yo no creo que eso sea así. El alcalde desde el principio había dicho que, por ejemplo, teníamos que tener más troncales. Si no hay ni siquiera estudios, ¿qué es lo primero que hay que hacer para poder tener más troncales? Hacer estudios. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Conseguir los recursos. Ni siquiera teníamos los recursos para poder hacer estudios. Entonces, lo que hay que hacer es conseguir recursos, hacer los estudios. Nosotros ya estamos, por ejemplo, diseñando la séptima. Ya estamos haciendo los procesos de selección para los diseños de las otras troncales. La primera que vamos a empezar es la de la séptima. Entonces, estamos avanzando. Lo que pasa es que el deterioro de años, reversarlo, no es inmediato. Entonces, pero el alcalde Peñalosa lo prometió. Él no prometió que era inmediato y él nunca puede prometer que una troncal es inmediata. Pero digamos, porque la pregunta es, hoy por hoy, ¿va a subir la tarifa? Pero no me responda eso, doctora Alexandra Rojas, hasta ahora, porque vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más aquí echando lápiz en este tema del transporte urbano en Bogotá, que es un tema muy complejo, la verdad. Sí. Seguimos echando lápiz en el tablero de Noticias Caracol, hablando de la problemática del transporte urbano en Bogotá con la señora gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas. Hablábamos, entre otras cosas, de lo que está ocurriendo hoy por hoy. ¿Cuándo? Esta es la pregunta. ¿Cuándo vamos a ver los bogotanos mejoras en el servicio? ¿Cuándo? Hay varios puntos. Nosotros vamos a reemplazar el que hoy en día se llama SITP provisional y eso lo vamos a hacer a partir del primer semestre de este año. Lo segundo, este año estamos haciendo una reingeniería para darles una idea de qué quiero decir. Nosotros encontramos 114 kilómetros de troncal y 112 rutas. En ningún sistema masivo del mundo tiene uno tantas rutas como kilómetros recorre. Entonces lo que vamos a hacer es una reingeniería tanto del troncal como del SITP para mejorar el servicio de los bogotanos. ¿Cuándo más o menos se puede decir empiezan a ver ese alivio los bogotanos? A mediados de este año. ¿A mediados de este año ya empieza a verse? Sí. Entre esto y esto, a mediados de este año empezamos a ver soluciones. Las lo otro es más a largo plazo. Son las nuevas troncales. Que son las nuevas troncales, la de la séptima, la de la Boyacá y demás. También quisiera preguntarle, ¿por qué? ¿Qué va a pasar con tanto bus viejo que hay rodando? Hay bus viejo del SITP, pero también bus viejo de Transmilenio, porque se acaba de prorrogar el contrato con muchos de estos vehículos, aunque ya habían cumplido su vida útil. No, la vida útil no la cumplieron la duración que se había pactado inicialmente para el contrato. Pero vamos primero, los buses viejos, el SITP como está concebido con los buses que existían en la ciudad. Y esas son las relaciones contractuales que nosotros encontramos y eso sí no es posible cambiarlo. Digamos, se requeriría una inyección de recursos que los bogotanos no tenemos para cambiar esa flota. En relación con el troncal, lo que sucedió es que la licitación para cambiar los buses que salían a finales del 2016 se debería haber empezado en el año 2014. Como no se hizo, nosotros nos vimos obligados a prorrogar el contrato, pero estos son buses que tienen ahorita, digamos, unos 14 años de vida. Estos buses duran 20 años. Y a partir de esta prórroga que nosotros hicimos, van a durar más o menos 16 años. Entonces son buses que de ninguna manera llegan a su máximo de vida útil. Nosotros no quisiéramos tener buses viejos, pero lamentablemente las decisiones que se debían haber tomado en el 2014, pues no se tomaron. Ya estamos estructurando la nueva licitación para la prestación del servicio que arrancaría a finales del año entrante. ¿Sube o no sube este año el transporte? Estamos haciendo los estudios. ¿Cuánto podría subir? Estamos haciendo los estudios. Eso sí no me puedo comprometer de ninguna manera. Esa no es decisión mía, es decisión de la administración. Me contaron que va a subir 100 pesos. No puedo contestar. ¿No va a subir
pero en todo caso podría subir este año. Estamos haciendo los estudios. Bueno, muy bien, ahí está, es la señora gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas, quien está esta mañana echando lápiz aquí en el tablero de Noticias Caracol, hablando de la crisis del transporte urbano en Bogotá. Muchas gracias, doctora, por estar esta mañana aquí con nosotros en Noticias Caracol.